Listo. Pues bueno, acá vamos a hacer algo muy interesante y es que vamos a hablar un poquito de Juan Pablo, o mejor no. Mejor, Juan Pablo, cuéntanos tú cómo llegaste a esta historia, cómo construiste esta historia de la que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces me presento así como brevemente, igual como pensando estas charlas sin saber, pues bueno, los tengo a ustedes afortunadamente, pero sin saber quién está al otro lado con quien estamos conversando. Pues les cuento un poco de mí. Yo soy colombiano, me dedico hace más o menos unos poco más de 20 años a temas de consultoría, especialmente a temas de consultoría y transformación con organizaciones, con empresas. En lo que tiene que ver principalmente con equipos, formas de desarrollo de equipos, algunos de ellos equipos directivos, todo lo que tiene que ver con liderazgo, todo lo que tiene que ver con estrategia, con innovación, con cambio cultural. Entonces llevo más o menos unos 20 años dedicado a esto. Y estudié ingeniería industrial, estudié filosofía, siempre me gustaron las humanidades y Denise me preguntabas cómo llegué. Y pues así como lo que yo recuerdo en mi historia, yo estudiaba ingeniería industrial, tenía en mi mente hacer empresa, era lo que tenía en mi mente mientras estaba estudiando ingeniería industrial y viví una experiencia, hacía parte como de las posibilidades en la universidad que tenía. Me encanta que estén ustedes ahí, con eso no me siento hablándome a mí mismo porque me veo aquí en la pantalla y me siento hablándome a mí mismo. Entonces estaba estudiando y me fui a vivir al Putumayo, una especie de práctica profesional. Me fui a vivir al Putumayo. Para las personas de Colombia, pues el Putumayo es una zona bien distinta a las ciudades, es donde empieza el Amazonas. Y fue una confrontación muy fuerte conmigo mismo, con lo que había aprendido, con mis objetivos, con lo que venía creyendo en la vida, básicamente. Y a partir de esa experiencia, digamos que descubrí, voy a ponerlo así muy resumido, pero descubrí dos tipos de aprendizaje. Un tipo de aprendizaje que es ese aprendizaje académico, técnico, racional, todo eso que podemos aprender y que de hecho nos llevan al colegio a aprender en la escuela, cada una de las materias, matemáticas, geografía, etcétera, etcétera. Eso que aprendemos luego si estudiamos una carrera, todo ese aprendizaje técnico, racional, especialmente dedicado a temas diferentes a nosotros mismos, eso se aprende, digamos, en el sistema educativo que tenemos. Sin embargo, todas las personas, realmente, yo voy a hacer un juicio personal. Los aspectos más importantes de nuestra vida no tienen que ver con eso directamente. Es decir, la vida la aprendemos viviendo, la aprendemos en la experiencia. Todo lo que es aquí, que estamos hablando hoy de bienestar, todo lo que es el bienestar, vivir una vida plena, generar relaciones de valor, poder encontrar tu propósito de vida, cómo generas valor, cómo te transformas en un mundo que está cambiando. Todo eso no se aprende académicamente, no se aprende en toda esa estructura que tiene que ver con colegio, especialización, universidad, posgrado. Se aprende mucho más en la vida, lo aprendemos a partir de otras personas, maestros, experiencias. Y toda esa línea de aprendizaje que tiene que ver mucho más con el aprendizaje en la experiencia, que tiene que ver con las personas que somos, con esos recursos que traemos cada uno de los seres humanos, eso pues descubrí que era un universo por explorar, por lo menos para mí. Y que hay muchas tradiciones, hay una cantidad de tradiciones igual, esto no es nuevo, pues todas las tradiciones humanas, ancestrales y nuevas, pues hay líneas de aprendizaje que tienen que ver con eso, pero no le hemos dado, yo diría, o no le veníamos dando en la sociedad, en la civilización que veníamos, pues no le veníamos dando tanta importancia. Entonces todo esto, para resumir, después del Putumayo, viviendo esa confrontación tan grande, dije, ok, hay dos tipos de aprendizaje, hay un aprendizaje académico, me sirve para unas cosas, no me sirve para otras, y hay todo un aprendizaje en la experiencia, en la vida, los recursos que tenemos los seres humanos, y a eso me quiero dedicar
quiero explorarlo, quiero ponerlo al servicio de la gente, pues primero aprender yo, primero que nada, muy egoísta, quiero aprender para mí, quiero vivir una vida plena, quiero vivir una vida donde, pues quiero aprender para mí y a partir de ahí cómo esto le sirve a otras personas. Y resulta que encontré en la consultoría, en transformación, innovación, cambio y el coaching, un espacio en donde, esperen, me pregunto si puedo decir esto, donde además me pagan por hacer lo que me gusta. Puedes decirlo, Sí. puedes decirlo Entonces, porque además, perdón que te interrumpa, dale. creo que ese es uno de nuestros, como, a ver, como personas, nos cuesta a veces reconocer que sí, estamos haciendo cosas buenas para otras personas y que no está mal cobrar por eso. Además que yo creo que es muy O sea, importante. porque no te estás aprovechando de las personas, al contrario, les estás brindando recursos y elementos y herramientas pues para que ellos también mejoren. Entonces está bien, está bien. Que además yo No, creo está que es bien. muy importante con la parte de bienestar que puedas trabajar en algo que te guste y que te apasiona. Y en este caso tú literalmente estás trabajando para vivir la vida bien. O sea, tú estás en el punto máximo. Entonces sí, yo creo que es muy importante eso porque si tú trabajas 40 años en una empresa en la que estás aburrido, no te gusta lo que haces, pues emocionalmente y en términos de bienestar, no vas a estar feliz, o sea, no vas a estar bien. Así que ese fue mi comentario. Es verdad. Así es, Sebastián, y de hecho, digamos, el mundo está cambiando, pues lo estamos viviendo y lo vimos todos los días, llevamos ya un tiempo, unos años, y no sé si la buena o la mala noticia es que esto va a seguir a partir de, pues, toda la gente que lo está estudiando, esto va a seguir cambiando y va a seguir cambiando cada vez más rápido, va a seguir cambiando cada vez más profundamente. Una de esas, ahorita con lo que decías, Sebastián y Denis, una de las grandes inquietudes que hay hoy en los profesionales o en la población económicamente activa es cómo tener trabajos que realmente me hagan sentir pleno, donde no sea ir, digamos que eso ha cambiado mucho culturalmente, unas décadas atrás, tener un trabajo, tener un oficio, tu trabajo era de un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde o algo, y la vida pasaba después del trabajo. Hoy en día no, hoy en día pues el trabajo y la vida van totalmente de la mano. De hecho, cuando hablabas de confianza, pues en el mundo organizacional, en las empresas, en el trabajo mismo, esto que antes teníamos tan separado, el trabajo y los negocios van por un lado, las personas, la vida, el bienestar van por otro. Lo que está pasando hoy en día es que esto empieza a integrarse como, en mi opinión, siempre debió estar integrado. Pero bueno, ese es un poco a tu pregunta, así llegué a esto. Ajá. A ver, yo tengo una pregunta y es, ¿qué proceso es el que más te gusta en los términos de confianza? ¿Cuál es el proceso que más te ha gustado hacer o que más te gusta para adquirir esa confianza entre equipos o pues, en ámbitos de trabajo? Ok, entonces voy a hacer un par de pasos atrás para llegar a esa pregunta. Y yo creo que con la confianza, como con todos estos conocimientos, voy a ponerlo así, que tenemos todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, de ser personas que vivimos con otros, hay temas como la confianza en los que por un lado somos expertos y por otro lado somos ignorantes. Es decir, no estaríamos aquí si no tuviéramos cierto nivel de experticia en lo que es la confianza. El hecho, sí, simplemente no viviríamos. Es muy difícil para un ser humano sobrevivir si no existe algún nivel de confianza. Entonces somos expertos porque llevamos años, toda la vida que llevamos, los años de vida que tenemos, más o menos, hemos venido aplicando la confianza. Consciente o inconscientemente, pero tenemos un nivel de experticia en confianza. Por otro lado, también somos muy ignorantes en lo que es la confianza. Entonces, con buena parte de lo que está sucediendo en estos últimos años, que le estamos prestando atención a ciertos fenómenos que nos impactan muy, muy directamente, pues la confianza le empezamos a prestar atención. Entonces, hay una como explicación de la que es la confianza que para mí es de lo más potente que existe, y es entender la confianza como una emoción. Entonces, entender ver la confianza como una emoción y qué implican las emociones. Todos los seres humanos, todas las personas
tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos cuerpo, tenemos emociones, todo eso se entrelaza. Podemos traer también inclusive la parte espiritual, todo eso se termina entrelazando. Y las emociones juegan un papel central en nuestra vida, en el día a día y a cada instante. Y es que las emociones nos predisponen para ciertas cosas, para ciertas reacciones. Por ejemplo, estamos aquí, inclusive aquí en esta conversación que estamos teniendo, y empieza a temblar. Se empiezan a mover los muros, el computador, nos empezamos a vernos moviendo de un lado para otro, y en ese instante, de manera automática, todos los que estamos sintiendo eso, no importa en el lugar que estemos, eso no es virtual, pero va a pasar en simultánea, todos vamos a sentir miedo. E inmediatamente cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo va a reaccionar. Inmediatamente nuestros ojos, primero la respiración, seguramente empezamos a respirar como a bocanadas, nuestro cuerpo se echa hacia atrás, abrimos los ojos, la sangre, nuestra circulación, inmediatamente se va a ir a nuestros órganos vitales y se va a ir a las piernas por una razón muy sencilla. Necesitamos de una manera automática protegernos, identificar cualquier amenaza, protegernos. ¿Qué voy a hacer? Voy a salir, me voy a quedar en esta esquina, voy a salir corriendo, ¿qué hago? Y todo eso sucede sin que llamémoslo, todo nuestro sistema racional, lingüístico de la neocorteza funcione. Eso sucede automáticamente y eso es una herencia que traemos desde hace miles de años, millones de años, que los mamíferos empezamos a desarrollar como más fuertemente y tiene que ver con todas las reacciones emocionales. Entonces, los seres humanos, todas nuestras reacciones y capacidades emocionales, nuestro conocimiento emocional es producto de millones de años y las emociones nos predisponen. Entonces, si empieza a temblar, nos predisponemos inmediatamente y nuestro cuerpo se prepara para protegernos y defendernos. Si yo, por el contrario, voy caminando por la calle, veo una amiga que adoro, que quiero, lo primero, o sea, las ganas me predispone, la alegría de verlo, de verla, inmediatamente me va a preparar y prepara todo mi cuerpo para acercarme, para compartir, para celebrar, y eso no lo pienso, sucede de manera automática. Y así con cada una de las emociones. Si alguien se mete, qué sé yo, con mis hijos, inmediatamente me sale el tigre que hay en mí, toda la razón, pues, y si no llega a salir, tengo un problema. O sea, si alguien está agrediendo a mis hijos y no sale el tigre que hay en mí, ahí tengo un problema. Y me predispone para defenderlos, si es necesario. Entonces, todas las emociones tienen una función y una razón de ser. La confianza como emoción es una emoción que nos predispone para coordinar con otros, para coordinar con otras personas. Y ese coordinar pueden ser muchas cosas. Si nos vamos a años, miles de años atrás, ese coordinar puede ser cómo vamos a hacer para enfrentar este mamut que tenemos enfrente nuestro que pesa, los mamuts no sé cuántas toneladas pesaban. Hoy en día los elefantes creo que pesan como 2, 3 toneladas, un mamut debía pesar como unas 5, 8 toneladas. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentarnos a este mamut? Donde están las primeras pinturas rupestres y no sé si recuerdan esas pinturas que uno ve y está el mamut y todo, pues es precisamente lo que como seres humanos nos permitió sobrevivir y no solo sobrevivir, sino ya más adelante dominar el mundo como, no que esté de acuerdo con el dominio del mundo, pero sí la historia que nos ha llevado a dominar el mundo gracias a la confianza, a la posibilidad de un grupo de personas, un grupo de seres humanos ponerse de acuerdo, confiar en que el otro va a hacer lo mismo que acordamos o que me va a defender o me va a proteger y que juntos vamos a ser capaces de algo que solos no podríamos. Entonces, la confianza, ya Sebastián, que te vi ahí como de... Sí, ya quería hacer un comentario. Precisamente, la confianza es clave porque tiene que ver con nuestra capacidad de hacer cosas con otros, que van desde enfrentarnos a un mamut, sacar una empresa adelante, la confianza en la pareja o en la familia o con amigos, que tiene que ver con la capacidad de enfrentar el día a día. Es decir, la confianza está
presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida y tiene que ver, nos predispone para resolver eso que tenemos que resolver junto con otros, o si siento desconfianza, precisamente sin otros o sin esas personas hacia quienes siento desconfianza. Y ahí entonces, si siento desconfianza, ya prefiero hacerlo solo, busco otras personas. Entonces, el impacto que la confianza tiene en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestra sociedad es gigantesco y a todo nivel. Entonces, ¿qué vas a decir? Porque te vi ahí reaccionando y con ganas. Sí, ya tengo ganas de hablar. Que eso se ve muy fuerte, como tú dices, en las empresas, porque ahorita estaba pensando en eso y es, tú tienes mucha confianza en tu contador, en el caso en el que hablamos ahorita. Ah, yo tengo confianza en la mía. O sea, si no tienes confianza, no contratas a un contador al que no le tienes confianza porque no sabes si de verdad te va a hacer el trabajo bien. Tú tienes confianza, no sé, a tu jefe. O si tú eres el jefe, tú tienes confianza en tus empleados, tú tienes confianza de que van a hacer el trabajo que les pusiste o el trabajo que les asignaste. Ese tema de la confianza, como tú dices, está en todo y no lo vemos. O sea, a pesar de que sí, como tú dices, es una emoción, está en todo. En cualquier cosa, cualquier ámbito de la vida que pienses, está ahí la confianza. Sí, Así es. creo que sí, no sé si más que no verlo, no somos conscientes de. Entonces, cuando uno es consciente de los distintos sentimientos o de las distintas reacciones, puede responder o actuar en función de. Entonces, si yo me doy cuenta de que siento confianza por mí o siento confianza en mi equipo o siento confianza pues por mi empresa o en el resto de las cosas, mis actuaciones o mis respuestas van a ser en consecuencia de, ¿no? Y además a mí me preocupa el tema de la desconfianza sesgada. O sea, en el sentido de, siento desconfianza porque una persona me dijo que esta otra persona había hecho algo. Y ahí ya generas un montón de emociones y reacciones en tu cuerpo que te dicen, no quiero trabajar, no quiero hacer nada con esta persona porque no confío en ella. Así es, así es. Fíjate, el tema de la confianza es gigantesco y lo podríamos abordar en distintas direcciones. Entonces, devolvámonos un pedacito. La confianza, como decía, todos somos expertos a cierto nivel, porque si no, aquí veo que Diana dice, es un tema muy común, no soltamos, queremos tener el control de todo. Total, total. Si hablamos de que la confianza tiene que ver con coordinar, con hacer cosas con otras personas para algo, pues, y yo no siento confianza, ¿cuál es el mecanismo defensivo que uso? Pues yo tengo que controlar, por ejemplo. Que es un poco el comentario que Diana estaba haciendo. Ahora, me devuelvo un instante, todos somos algo expertos en confianza. Todos en el día a día, sin tener que hablar de confianza, todos más o menos sabemos, tenemos algún grado de experticia alrededor de la confianza. Pero precisamente, como decía Sebastián, también tenemos una cantidad de malos aprendizajes, de aprendizajes erróneos alrededor de la confianza. Y lo que es la confianza hoy es distinto a lo que era la confianza hace unos cuantos años, lo que es la confianza con mi familia, o con mis amigos o con mi pareja, es muy distinto a la confianza en el mundo empresarial o en el mundo laboral. Y muchas veces ese fenómeno de la confianza, pues lo entendemos muy parcialmente y con los ojos, con los lentes que aprendimos de años atrás. Entonces, por ejemplo, mi abuelo era de las personas que muchos de nosotros seguramente tuvimos un abuelo o abuela o conocimos a alguien que decía, mijo, la confianza se tiene o no se tiene. Una cosa es, o se tiene o no se tiene, punto, no hay más discusión. No, resulta que cuando empezamos a mirar la confianza con más detalle, eso no es así. O la confianza efectivamente es como alguien mencionaba la metáfora de que es como una cuenta bancaria en donde uno deposita y a medida que va construyendo confianza va depositando, pero en cualquier momento la confianza se puede romper y cuando la confianza se rompe, ¡trun!, quedaste sin ahorros en esa cuenta y hay gente que piensa ya y dice, y dentro de sus declaraciones o sus creencias más profundas, dice, si la confianza se rompe, no hay nada más que hacer. No hay nada que hacer. Se rompió para siempre.
Y eso No, tampoco es tan cierto. Sí, la confianza sí se puede construir, se puede romper, se puede lesionar, también se puede reconstruir. Pero eso implica empezar a prestarle atención con más detalle, como decía Denise, a una cantidad de situaciones y posibilidades y recursos que tenemos los seres humanos que, como decía antes, durante nosotros estudiamos en 12 años de colegio, luego de carrera profesional 3 a 5 años, luego de especialización, pero nunca explícitamente nos hemos puesto a aprender sobre la confianza explícitamente y entonces decir, a ver, ¿en qué consiste la confianza y por qué razón si una persona llega y me dice, no confíe en Sebastián, mire esas preguntas que hace, no confíe, me parece. es sospechoso, y entonces yo confío en esta otra persona, digo, uy, no, Sebastián, si me dicen eso de Sebastián, no confío en él. Entonces hay muchas creencias erróneas alrededor de la confianza, así como hay una cantidad de creencias erróneas alrededor de lo que somos los seres humanos, o creencias erróneas alrededor de las finanzas, o creencias erróneas alrededor de lo que es hacer empresa, o creencias erróneas alrededor de lo que es vivir una buena vida. Entonces, hay como el poder entender eso, creo que es un espacio, un territorio de aprendizaje, y aquí veo como la pregunta de Santiago y nos podemos ir un poco por ahí. Si empezamos a entender la confianza como un territorio de aprendizaje, algo en lo que podemos aprender individualmente, digamos, como personas, como líderes en los roles que tenemos, como organizaciones, que en el tema de organizaciones, antes de pasar a la pregunta de Santiago, si me la dejan ahí, les agradezco. No sé. Bueno, entonces ahorita la volvemos a poner, si quieren. Sí. Pero como organizaciones, todo el tema de servicio al cliente es un tema de confianza. Todo el tema de perfil competitivo es un tema de confianza. ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? Tiene que ver con cuáles son aquellos aspectos en los cuales yo genero mayor confianza sobre otras, por ejemplo, sobre otros competidores. O como lo que decías, Sebastián, cómo genero confianza con mis equipos de trabajo. El tema de la confianza con esto que estamos hablando, y pues hay un libro que yo creo que es un libro de referencia que hay que leer, y es una primera aproximación a la confianza, que es el de la velocidad de la confianza, en inglés el Speed of Trust. Ahí debe estar Diana anotando. Sí. Termina de leer el libro y ya empieza. Un libro que fue pues todo un bestseller, que era el de la gente, ¿cómo es? Los 7 hábitos para gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Mucha gente nos lo leímos y creo que es un libro muy importante, pues desde un punto de vista, pues, tiene unas cosas muy importantes. Pues el hijo de Stephen Covey sacó hace un par de años este libro que se llama Speed of Trust, y es la velocidad de la confianza. Y lo que dice, pues uno de esos, y estoy totalmente de acuerdo, es que para las empresas, bajos niveles de confianza genera costos y reduce la velocidad. Reduce la velocidad y se ve en términos de innovación, de atreverse a cosas nuevas, reduce la velocidad en capacidad de respuesta, reduce la velocidad de 1000 formas y genera sobrecostos. Entonces, para las organizaciones, el tema de la confianza es un tema central. Entonces, ahora sí me ponen, si entendemos la confianza como un territorio de aprendizaje, pues, ¿dónde tenemos que aprender? Entonces, a ver la pregunta de Santiago, que dice, ¿qué ejercicios o tips rápidos podría recomendar en momentos de emociones extremas, tanto de euforia como de miedo en emprendedores que están comenzando? Bueno. Le bastante rápido. O sea, rápido en cuánto tiempo. No, pero... ¡Qué efectivo! No, yo creo que... A ver, yo estudié ingeniería industrial y filosofía, y no puedo negar la filosofía y todo lo que he aprendido en la vida. Entonces, aunque voy a dar una vuelta y voy a tu pregunta, Santiago. Lo primero que necesitamos entender es la confianza, aunque tiene que ver con empresas y tiene que ver con países, porque no sé si ustedes saben, también existe la confianza país, la confianza, el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza en las instituciones, es un tema. Si bien la confianza tiene como que nos atraviesa de manera transversal, al final tiene que ver con las personas. No importa si lo vemos en términos de economía, en términos de rentabilidad, en términos de servicio al cliente, al final tiene que ver con las personas. Entonces, me devolvería a mirar qué es lo que las personas necesitamos precisamente en esos momentos o de frustración o de euforia. Y me volvería a ver qué nos hace, cómo operamos las personas.
Y hablaría de tres, pues, nuevamente, puedo traer el cuarto espiritual, lo voy a traer, de hecho. Las personas tenemos pensamientos, las personas tenemos emociones, las personas tenemos cuerpo y las personas tenemos una dimensión espiritual. Que más o menos la podemos distinguir o no, la voy a poner aquí a un ladito. En esos momentos de euforia o en esos momentos de frustración o de miedo o de pánico, como decía al principio, nos pasa individualmente, si estoy hablando de una persona, o grupalmente, si estoy hablando de un equipo, porque los equipos y en el mundo que estamos viviendo hoy, en este año 2023, todas las condiciones que están pasando en el mundo, en el planeta, todo lo que está pasando en Colombia, en donde estamos además viviendo condiciones que nuevamente para mí está relacionado, estamos viviendo una coyuntura particular que tiene que ver también con lo que estamos viviendo en el mundo, pero tenemos unas condiciones económicas de altísima incertidumbre e inestabilidad, unas condiciones sociales de altísima presión, con mucha capacidad, como lo hemos visto últimamente, una capacidad de escalar muy rápidamente. Entonces tenemos condiciones económicas, sociales, políticas de muchísima polarización que lo que generan es precisamente temor, desde mi punto de vista, incapacidad también de resolver los problemas de fondo, pero generan incertidumbre, generan temor. Temas ambientales que los estamos empezando a ver. Entonces, todo eso, con seguridad, los próximos años, además, son de muchísimo temor, de muchísima incertidumbre, de muchísima frustración. Y esas emociones las vivimos a nivel individual, yo con yo, y las vivimos también a nivel grupal. Y se viven en los equipos de trabajo y se viven en las organizaciones. Cuando hay una reestructuración en una organización, cuando las ventas van para abajo, cuando no estamos logrando alcanzar punto de equilibrio, obviamente que se genera temor, se genera ansiedad, se generan todas estas emociones y la confianza está resentida. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué necesitamos volver a cómo somos los seres humanos? ¿Cuáles son los pensamientos que en esas situaciones, que en esa situación que estamos viviendo, nos van a ayudar a enfrentar la situación que estamos viviendo, esa situación difícil que estamos viviendo, si son pensamientos que realmente nos ayudan a resolver, a encontrar alternativas, oportunidades, si no estamos alcanzando, voy a poner un ejemplo, si no estamos alcanzando el punto de equilibrio, yo me puedo quedar con mi equipo o yo mismo, conmigo mismo, en una cantidad de conversaciones echándole la culpa a es que el competidor que me hizo esto, es que la gente que no hace esto, es que la política en la que está sucediendo esto, es que la economía, es que puedo quedarme dándole vueltas a todas, como dedicándole mis pensamientos a todas esas causas externas que no tienen que ver nada conmigo. Y en ese instante lo único que estoy haciendo es elevando los niveles de estrés y de ansiedad por un lado, y por otro lado estoy minando mi confianza, porque resulta que mi confianza tiene que ver con el juicio que yo hago acerca de mi capacidad, o si hablo de un equipo, o si hablo de una organización, de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos que tenemos. Entonces, si yo empiezo a tener una cantidad de conversaciones y pensamientos alrededor de, es que la culpa de esto está allá afuera, está en otros, está en el presidente, en Estados Unidos, en, qué sé yo, en mi señora, si pienso que todos los problemas están allá afuera, mi confianza y mi capacidad para responder a esos desafíos se reduce. Entonces, a nivel racional, empezar a prestarle atención, y aunque esto a veces puede sonar medio cliché, me viene en este instante el libro de los 4 acuerdos con sé impecable con las palabras. Sé impecable con las palabras y los pensamientos que generas si todas tus explicaciones que tienen, luego hablamos un poquito, seguramente no voy a hablar de la diferencia de víctima y jugador o víctima y protagonista, si yo todo lo llevo a ser víctima y todos los pensamientos y desde el lenguaje y el pensamiento, todo lo que estoy reforzando es como las causas de los problemas que estamos viviendo están allá afuera y yo no hago parte de eso, estoy minando, estoy destruyendo mi capacidad de respuesta y estoy destruyendo mi confianza en mí mismo o en nuestro equipo o en nuestra organización o en nuestra empresa para enfrentar lo que estamos viviendo. Entonces, a nivel de pensamientos, hay mucho que podemos hacer y arranca por darnos cuenta de las conversaciones que estamos teniendo. Esto además tiene todo que ver con bienestar. Darnos cuenta lo más rápidamente posible
aunque hay muchas conversaciones y pensamientos en los que caemos de manera automática, darnos cuenta en las conversaciones y pensamientos en los que estoy, si esos pensamientos y conversaciones me van a servir de algo para enfrentar la situación que estamos viviendo, y si no me están sirviendo de nada, salir de esos pensamientos y empezar a tener pensamientos y conversaciones que sí me sirvan. Y ahí, con quién nos juntamos hace toda la diferencia. Porque muchas veces decimos juntarnos con aquellos que están pensando igual que yo y entonces empezamos a criticar absolutamente todo y a quejarnos y con seguridad de esa conversación podemos salir sintiendo que tenemos la razón, pero vamos a salir más aburridos que antes, con menor confianza en la capacidad para resolver lo que tenemos por delante. Entonces, pensamientos. Emociones. Lo primero que necesitamos frente a esos tips, Santiago me pedía como unos tips rápidos, yo no sé si estos son tips rápidos o no, pero el empezar a ser conscientes de precisamente de nuestras emociones. Y frente al tema emocional, yo no soy psicólogo, pero pues estudié filosofía y me he dedicado a explorar qué nos pasa a los seres humanos. Y he estudiado de todo, hombre. Y he estudiado de todo, efectivamente. Pero pasa un poco un camino cercano al que estaba diciendo. Lo primero es ser conscientes de nuestras emociones. Y si tengo miedo, lo primero que tengo que hacer es reconocer ese miedo que tengo. Una de las principales dificultades, y puedo ir a trabajo con equipos, organizaciones, con equipos directivos. Cuando un equipo directivo, lo voy a relacionar, cuando un equipo directivo las personas al interior están muertas de miedo, o hay altos niveles de desconfianza, o hay la emoción que estén sintiendo, y no lo pueden poner sobre la mesa, no pueden hablar de ello, es un tema que no se resuelve. Es un tema que se perpetúa, que continúa y que muy seguramente va a tender a aumentar. Entonces, lo primero que necesita un equipo o una persona para hacerse cargo de sus emociones es reconocerlas, aceptarlas. Salud, Sebastián. Lo primero que tiene que hacer es reconocer las emociones en las que está viviendo el equipo. Y ahí el lenguaje nos sirve muchísimo en el sentido de poder tomar distancia de las emociones. Muchas veces sentimos, es como si las emociones me tuvieran. Y yo empiezo a sentir que el miedo me tiene, el miedo me posee, el miedo o la emoción que sea, como que me desbordó y desde ahí no tengo ninguna capacidad de actuar, de enfrentarlo, de superarlo, de canalizarlo. Entonces, lo primero que necesito para poder enfrentar la emoción es reconocerla, verla, y cuando yo tengo además la capacidad de ponerla en palabras, idealmente con otra persona, en ese instante puedo empezar a hablar sobre ese miedo y me doy cuenta que ese miedo que tengo no soy yo, que yo estoy teniendo esa emoción, pero yo no soy la totalidad de esa emoción, porque si bien siento miedo, también puedo sentir curiosidad, por ejemplo, o puedo sentir confianza en que en otras situaciones también difíciles he pasado por esto y lo he logrado, y me empiezo a dar cuenta, las emociones son, yo lo defino como un gran pastel de diferentes sabores, mientras que en la lógica, y yo eso sí lo estudié un rato, tú en la lógica, no, si A es igual a B y B es igual a, bueno, hay toda una serie de reglas. Dos cosas opuestas no coexisten. En las emociones sí. En las emociones yo puedo sentir miedo, puedo sentir alegría, puedo sentir tristeza, puedo sentir ambición, puedo sentir ansiedad, puedo sentir asombro, todas esas emociones al mismo tiempo. Entonces, el poder reconocer las emociones, compartirlas con alguien, me permite empezar a tomar distancia y decir, muy bien, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo euforia. ¿Y esto qué genera? ¿Y esto qué permite? Y cuando empiezo a descubrir eso, puedo empezar a canalizarlas. ¿Y este miedo para qué nos sirve? Entonces, este miedo nos sirve para, aquí hay riesgos, pilas. Entonces, es que el miedo es una emoción, puede ser una emoción súper productiva, porque el miedo nos dice, aquí hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Un riesgo financiero, un riesgo en mi cuerpo. Un momento, esto me está doliendo, ya no estoy pudiendo caminar o subir y bajar escaleras de la misma manera. Pues, por favor, préstenle atención a eso y ténganle un grado de temor, de alerta, porque si no lo hacemos, estamos descuidando riesgos. Ahora, ese es un lado de la historia. Por otro lado, entonces, si estos son los riesgos, ¿qué puedo hacer? Entonces,
Toda la gestión emocional, todo el aprender a canalizar nuestras emociones a nivel individual, por un lado, o como equipo, como equipos, como organizaciones, en empresas, como líderes, es una habilidad y una competencia súper importante que se desarrolla en la práctica. Ustedes se pueden leer el libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional y de en adelante todos los libros de inteligencia emocional que quieran y se van a hacer más inteligentes y van a poder explicar lo que quieran sobre inteligencia emocional, pero eso no los va a hacer más hábiles emocionalmente. Entonces, solo es cuando empezamos a practicar, a Y experimentar, aplicar a los vivir, a conocimientos. aplicar y aprender emocionalmente implica vivir situaciones que nos exponen emocionalmente distinto. Ahí las interacciones con otros son súper importantes y agradecer a todas esas personas que uno ha conocido en la vida que le han ayudado a enfrentar situaciones de maneras distintas precisamente por lo que emocionalmente nos permiten como descubrir de cómo vivir esas situaciones emocionales, pues es junto con otras personas que desarrollamos todos nuestros recursos emocionales. Entonces decía, racionalmente, emocionalmente, corporalmente también. Todo lo que hoy en día oímos hablar de las personas que están más o menos metidas o no en presencing, en meditación, en trabajo corporal, que no es solo ir a un gimnasio y a sacar músculos, esa es una parte de nuestro cuerpo, pero entender todo lo que tiene que ver con la respiración, todo lo que tiene que ver con bueno, el manejo de la atención, que la atención no es un tema racional, sino es un tema mucho más fisiológico, y ahí nos podemos ir hacia el lado espiritual un poquito, pero ¿a qué le dirigimos la atención? No es un tema racional, de hecho la mente tiene unos aparatos que hace que funcionen automático, una cantidad de cosas, pero a nivel de cuerpo podemos trabajar muy fuertemente. De hecho, me voy a devolver un minuto a la confianza y ya voy a cerrar porque ya llevo mucho tiempo hablando. Cuando sentimos confianza, lo sentimos en el cuerpo. Y como decía antes, cuando yo siento confianza con alguien, me dan ganas de acercarme, de hablar, me siento relajado. De hecho, se produce oxitocina. Las hormonas, si uno mira la confianza, cuando uno siente confianza, produce oxitocina, que entre otras cosas es la misma hormona, la llaman la hormona del amor. También. Y es la hormona que nos genera un grandísimo nivel de bienestar, distinto a lo que es el cortisol, que también es importante. El cortisol aparece con el miedo y es lo que nos permite reaccionar rápidamente en situaciones de estrés. El estrés en su debida dosis es súper valioso para las personas, pero no podemos desde la vivir una vida de supervivencia en estrés. adelante, ¿no? Sí. Para la supervivencia es súper necesaria, pero no podemos vivir ahí y la confianza y la oxitocina funcionan. Entonces, eso pasa por nuestro cuerpo. Vivir, en poder tener experiencias, ese tipo de experiencias en naturaleza, con otras personas que nos regalan, por decirlo así, oxitocina, son importantísimas para el bienestar, importantísimas para elevar los niveles de confianza, importantísimas si yo soy una empresa, y aquí sé que no he hablado mucho de empresas, y si quieren que nos vayamos hacia allá me dicen, pero las empresas necesitan hoy en día precisamente que las personas puedan vivir este tipo de experiencias, situaciones, encuentros, aún más en un mundo virtual, que es como el que estamos viviendo, donde podamos vivir esa experiencia de conexión, esa experiencia de confianza, de cercanía. Buena parte de lo que a mí me contratan tiene que ver con generar esos espacios de encuentro entre personas, que cuando tenemos confianza podemos entrar a revisar la estrategia. Hay una cantidad está bien, voy a seguir, cambio de capítulo, entonces. Me preguntaban del trabajo, hay una cantidad de equipos directivos y seguramente algunos de ustedes lo habrán vivido, pero una cantidad de equipos directivos que no son capaces de poner sobre la mesa las conversaciones más difíciles, de si tenemos la estrategia adecuada, de si el tipo de productos o servicios que estamos teniendo son competitivos, si son los que el mercado requiere, si la manera como estamos comunicando correctamente. Si los estamos comunicando correctamente, si la manera como estamos liderando a las personas y la dinámica que tenemos al interior de este equipo directivo es el adecuado o al contrario, lo único que está haciendo es que estamos reforzando y dándole gusto a un par de personas o a las personas más vociferantes de todas en lugar de tener las conversaciones adecuadas. Estrategia, todo lo que tiene que ver con estrategia a fondo necesita altos niveles de confianza, con mayor razón en un mundo como el que estamos hoy. O mirar los temas de servicio al cliente y hacernos cargo del NPS, donde resulta que no, pues
hagámonos bonito y resulta que tenemos todos estos reclamos del lado de los clientes, pero es que sí, no, más bien miremos lo bueno que tenemos. Ok, está bien mirar lo bueno que tenemos, pero miremos toda esa cantidad de problemas que tenemos, aunque causen incomodidad, aunque causen molestia, no para causar molestia, sino precisamente para que los podamos resolver. Eso requiere altísimos niveles de confianza. Entonces, cuando en una organización no hay unos niveles de confianza adecuados, no se tienen las conversaciones que se tienen que tener respecto a esos temas. Y cuando no se tienen las conversaciones respecto a esos temas, vamos en una dirección muy posible, tenemos el riesgo de ir en una dirección equivocada. Entonces, todos los temas, hablamos de productividad sí, y hablamos de mejoramiento continuo. Claro, lo que pasa es que es así como los dinosaurios, que se extinguieron, las empresas que funcionaban en el paradigma un poco militar y jerárquico y al que no le guste se va, ese tipo de empresas hoy en día cada vez van a existir menos, entre otras cosas porque toda la automatización, toda la transformación digital está haciendo que esos procesos que se hacen de manera rutinaria, que los podría hacer un robot, los haga un robot. Y esas organizaciones jerárquicas verticales donde no hay lugar a conversación y a creación colectiva y son dinosaurios. Y ese tipo de empresas, ese tipo de servicios cada vez más están siendo relegados por organizaciones que lo hacen de manera automática y no necesitan confianza. Pues el tema, la confianza con un robot, puede haber una pseudo confianza en el sentido de que va a cumplir para lo que está programado y desde ahí no me va a fallar. Y entonces yo le confío para ese pedacito, pero no para otra cantidad de situaciones que son las que vivimos en una organización. El bienestar de los empleados, aquí viendo el comentario de Diana, si los empleados no están bien emocionalmente, la empresa no va a estar bien. Eso cada vez más se está reconociendo. Los líderes, los equipos de liderazgo en el mundo, y hablando de las empresas líderes, pues si uno mira un poquito cuál es la trayectoria de las empresas que hoy en día lideran en los distintos segmentos son empresas que se están preocupando por la gente, quieren tener al mejor talento. El mejor talento no se va a ir a empresas donde estén maltratados, donde no tengan bienestar, donde no sientan confianza con su jefe, con su equipo de trabajo. El mejor talento se va a ir a esas organizaciones, se ha ido, mucho ya se fue y se seguirá yendo a las organizaciones con mejores condiciones de trabajo, no solo, y en eso ha cambiado mucho, no solo que me paguen bien, sino que existan confianza, bienestar, etcétera, etcétera. Eso hoy en día para la gran mayoría de personas y especialmente si tengo un nivel de talento muy alto, es lo que voy a buscar. Entonces, el liderazgo de las empresas líderes hoy en día está enfocado en cómo generar líderes más empáticos, con mayor capacidad de conversación, capaces de construir confianza, de liderar e inspirar, que tiene que ver la inspiración, tiene que ver mucho con la generación de confianza, no con quién es el que más duro hable, quién es el que más... esos cada vez son dinosaurios que se están extinguiendo. Y eso las empresas y los líderes y los empresarios lo tenemos que entender. Tenemos que entender que en el mundo de hoy que tenemos con todos los recursos y todo el apalancamiento digital, lo que necesitamos es cómo generamos modelos de negocio donde lo que se pueda hacer de manera digital, de manera automatizada, etcétera, etcétera, lo hagan, o si requiere de personas, pues son personas que están en unas labores rutinarias que seguramente es difícil de sostener, pero ¿cómo logramos que el talento de las personas, y el talento no tiene que ver con haber estudiado una carrera profesional, no tiene que ver con ser un especialista, máster, no, el talento de las personas precisamente en el mundo de hoy tiene que ver mucho más con una cantidad de competencias, de recursos, de curiosidad, de capacidad de proponer, de tomar riesgos, de innovar, de inventar, de conectar mundos distintos. ¿Cómo aprovechamos el talento de las personas para hacernos cargo de necesidades que hoy en día en el mercado o en el mundo o en nuestro país o en otros países, además con toda la posibilidad de ofrecer de manera digital, tenemos? Entonces, el hacer empresa hoy tiene que ver mucho más con, como yo lo pondría así, ¿cuáles son las necesidades que hay hoy en día en el mercado? En el mercado uno lo puede entender de distintas maneras, digamos, pero ¿qué necesidades hay? ¿Y cómo logro unos modelos de trabajo donde
donde podemos aprovechar una cantidad de talento que existe, talento, conocimientos. Además, el conocimiento, saben que hoy en día caduca en 2, 3 años, o sea que por mucho conocimiento que tenga, pues igual en 3 años va a ser obsoleto, entonces importa más Toca saber seguir. aprender. Toca seguir. Entonces, ¿cómo poder juntar este talento con las necesidades y generar modelos de trabajo que nos ayuden con el talento que podemos conseguir aquí? Si hablo aquí en Colombia, el altísimo talento que tenemos aquí en Colombia, nuevamente no tiene que ver solo con el grado que tengas académico, sino el talento que existe. ¿Cómo hacemos para poder responder a necesidades que están cambiando en el mercado? Yo no sé. Veámonos, Santiago Acuña, feliz, tomémonos un café. Yo no sé cómo va a ser, ese café va a estar grandote, Denise. Claro que sí, con gusto. Pero de eso se trata la confianza. Y un poco para ir cerrando, pues yo decía, hoy en día estamos viviendo un momento en la humanidad, en el mundo. Yo, digamos, les decía, yo soy filósofo al fin y al cabo. Que no se note. El mundo que estamos viviendo en la humanidad es un momento crítico. Se habla de una policrisis, les decía, hay crisis, aunque no la queramos ver. Además, las crisis se van cocinando de a poquitos. Y tenemos, para mí el COVID fue como una probadita, una cucharadita. Mira, es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, yo creo que estamos preparando como humanidad para muchas crisis, que como todas las crisis traen una cantidad de riesgos, dificultades, ansiedades, pero por otro lado traen oportunidades. Me leí un libro hace poquito, que no sé quién decías que si estaba tomando en nota. Hay un libro que me leí de un profesor de una facultad de administración, de la Facultad de Administración de la Universidad George Washington en Estados Unidos. Y es un personaje que predijo, por ponerlo así, desde los 80s, más o menos, predijo todo lo que era la revolución digital. Y el personaje, en esa época, había uno que otro computador y los computadores estaban por allá aislados o eran unas máquinas gigantes. Y este personaje con su grupo de trabajo predijo lo que iba a ser la revolución digital. Y 20, 30 años después estamos viviendo un mundo radicalmente distinto a partir de la revolución digital. Y este personaje sacó un libro a finales del año pasado que se llama Beyond Knowledge, en inglés. Diana ya lleva 3 libros anotados. Sí, ya. Diana está anotando todos los libros. Le hiciste la tarea. Bienvenido. Algo así que se llama como después del conocimiento. Y dice, estamos viviendo la era del conocimiento, que si lo traemos nuevamente, hablábamos de talento y aprovechar el talento y el conocimiento tiene que ver con confianza. Y dice, ¿qué viene después de esto? ¿Qué va a pasar? Y él dice que desde mi punto de vista, que venga de un profesor de una facultad de administración que predijo la transformación digital, que este señor diga esto, a mí me parece fantástico. Además, resueno con él. Dice, lo que vamos a tener en los próximos 10 años es 10, 15, más o menos 5 años, y vamos en ese camino, es una revolución espiritual. ¿Qué significa una revolución espiritual? Lo tenemos que descubrir todavía. Pero tiene que ver, muy seguramente, yo creo, digamos que hay distintos caminos espirituales. No lo entiendo yo mucho que tenga que ver con religiones, aunque hay religiones que tienen que ver con esto, pero tiene que ver mucho más con comprendernos mucho más a fondo los seres humanos, qué nos importa, todos los aspectos éticos, qué significa, bueno, cuál es la vida que estamos viviendo, para qué vivimos lo que vivimos, todos los recursos que tenemos. Aquí hago un pequeño, voy a hacer una pequeña publicidad a un maestro que tuve, un médico chino, que decía que los seres humanos, las personas somos muy chistosas porque tenemos en nuestro cuerpo y en nuestro ser un avión, casi un avión supersónico, pero lo manejamos como un triciclo. No somos conscientes, no tenemos ni idea de los recursos que tenemos. Entonces, yo creo que este señor dice, en los próximos años vamos a vivir una revolución espiritual, en donde además yo creo esto no es que lo espiritual vaya por acá y la tecnología por allá, por el contrario, creo que a mayor tecnología, mayor humanidad. Es precisamente el desafío que nos está poniendo todos estos desarrollos tecnológicos. Implica que también nos actualicemos en todas nuestras cualidades humanas lo más rápidamente posible, de una forma Vamos a hacer un acelerada. paréntesis, perdón, y es precisamente, o sea, estamos teniendo esta conversación justamente en Digital Transforma por eso, porque no podemos seguir construyendo tecnología, no podemos seguir avanzando en procesos de transformación digital si no estamos conscientes de una cantidad de cosas
en el conocimiento, desde la humanidad, desde la conciencia, o sea, sin duda alguna. Y hablando de revoluciones, un tema que hoy en día es lo que más suena es el tema ético, en el sentido de que mucha gente dice, ¿se va a armar un apocalipsis de robots? Lo más probable es que no, porque vamos a seguir teniendo ese tema ético de Posiblemente los robots sean más éticos que sí, nosotros. lo más probable es que sí, pero siempre vamos a tener ese tema ético de no vamos a hacer este tipo de cosas, porque si tenemos la posibilidad de que pueda pasar esto, no vamos a hacerlo. Y ha pasado con muchas cosas, muchas tecnologías no han surgido exactamente por esa misma razón, porque decimos, si esto puede salir mal o tan mal, ¿para qué la vamos a hacer? Ese es el desafío uno de los desafíos que tenemos. Y creo que hay una cantidad de tecnologías que hoy en día pueden hacer mucho daño, pueden hacer mucho bien también. ¿Y qué va a pasar con ellas? Ni idea. Ahorita, Denise, mencionabas, hablando un poquito en estos últimos minutos también de organizaciones, yo creo que ustedes lo han vivido en Grandes Genios, los principales obstáculos, y eso está súper estudiado y hay varios libros sobre esos, los principales obstáculos a la transformación digital en las organizaciones no es la tecnología, no son los recursos financieros, es la mentalidad de las personas, es la cultura. Porque la transformación digital no tiene que ver con implementar una cantidad de aparatos, software y demás. Tiene que ver es cómo cambia nuestra mentalidad, nuestros modelos mentales, cómo cambia la manera de hacer las cosas, aprovechando esos recursos tecnológicos y digitales que tenemos. Entonces, el principal obstáculo en transformación digital nunca es, quien quiera averiguarlo lo puede investigar y eso está súper investigado, no tiene que ver con el software, no tiene que ver con los aparatos, no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con nuestra mentalidad. Entonces, la transformación digital pasa precisamente en la medida en que tengamos la capacidad de cambiar nuestra mentalidad, nuestros supuestos y nuevamente, para poder vivir ese tránsito requerimos confianza. Cuando uno se va a meter en un territorio desconocido, en un territorio nuevo, sin confianza es imposible. Sí. Entonces, yo no sé, aquí esto fue una charla, no sé si era lo que ustedes se imaginaban o no, pero mejor así. No, está buenísimo, estamos todos así, escuchando. Que yo pienso una cosa y es que sin este nivel de confianza, no creo que hubieras estado, no sé, 40 minutos, no sé cuánto tiempo estuviste hablando, pero no hubiera sido mucho más entrevista. O sea, si no tendríamos... Es el mejor ejemplo de tener confianza. Sí, exacto. Porque si yo no tengo confianza con la persona con la que me está entrevistando, pues voy a estar, bueno, pues sí, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Juan Pablo, ¿cuál crees tú que es el mayor beneficio para las empresas cuando sus equipos de trabajo o sus líderes, después de pasar por un proceso de fortalecimiento de la confianza, o sea, cuando tú has visto los resultados, ¿qué es eso que tú dices? Miren, estas son las 2 o 3 cosas que cambian y realmente accionan, ¿no? Todas esas cosas que la empresa necesita. Así rápido, obviamente temas de productividad, en donde son capaces de... Nos tomamos ya les toca. Ese café se está ampliando mucho. No, temas de productividad definitivamente, porque hay una cantidad de temas que se retrasan, que empiezan a tener sobrecostos, etcétera, etcétera, cuando el nivel de confianza no es adecuado. Un ejemplo así cortico, una cultura en la cual 7 personas tienen que firmar para aprobar algo, es una cultura que claramente no tiene confianza y esa aprobación pasando por 7 personas ralentiza, hace mucho más lento cualquier proceso que está dentro. El proceso del proceso. Entonces, la confianza tiene impacto en términos de productividad, en términos de velocidad, capacidad de respuesta, y en términos de costos. Todo eso tiene que ver con costos. Ahora, más allá de eso, cuando existe confianza, la alineación, en donde tú en una organización tienes procesos y personas o funciones que de alguna manera se hacen cargo de un pedazo y en muchas ocasiones, y lo hemos visto, pues se ve permanentemente, áreas de las empresas que cada una tira por su lado para responder por lo suyo, pues precisamente cuando aumentan los niveles de confianza, aumenta la capacidad de las áreas de trabajar juntas, de alinearse y trabajar juntas. Y eso permite, en términos estratégicos, ejecutar
las estrategias que necesitan mucho más rápido, mucho más efectivamente. Y eso tiene impacto en todo el relacionamiento con clientes, en la generación de sus productos y servicios, en términos financieros. Básicamente, o sea, el retorno sobre la inversión de la construcción de confianza tiene un múltiplo gigantesco. Obviamente, los más rápidos se ven cuando hay desconfianza y empiezan a confiar en ciertas cosas, empiezan a resolver temas y problemáticas que antes no habían resuelto. Entonces, ese es como tal vez un segundo bache grande. Un tercer bache grande tiene que ver con innovación. No existe innovación y aprendizaje sin altos niveles de confianza. La gente no se atreve a hacer cosas nuevas, no existe la posibilidad de aprender rápidamente sobre los errores, no existe, la confianza es vital en todo lo que es innovación. Y por último, y no es que sea menor, pero todo depende de esto, tiene que ver con la gente, con el talento, con las personas, con el nivel de satisfacción, de compromiso, de contribución de las personas en una organización donde sienten confianza. Es totalmente distinto. Entonces, pues el nivel de rentabilidad es gigante. ¿Qué le generará confianza a Juan Pablo? Uy, no sé. Yo creo que la pregunta es ¿qué no le generará confianza a Juan Pablo? Para otro día, es importante la confianza. Uy, y no es igual. se nos congeló. La confianza. Hoy ha sido el día del secreto de la felicidad y se congeló un segundo. O sea, ¿sigo congelado? ¿Qué? Estoy. Ahí ya estás. No, ya, ese era el secreto más importante de todo. No seas cruel. Decía que el ser hábil o competente en construir y mantener confianza es distinto a ser confiado. Sí, de acuerdo. Sí. Ser confiado, la confianza tiene que ver con poder establecer juicios con fundamento acerca, por ejemplo, de las competencias de algo o de alguien, pues o de una organización o de alguien. Si yo le entrego, qué sé yo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero por favor no confíen en mí para pilotear un helicóptero y llevarlos hasta donde sea en helicóptero. Creo que no ninguno de los que confíen estamos en aquí mí. en la conversación. No confíen. Entonces, el poder distinguir cuando hay una confianza sana, que es distinto a ser confiado, porque ser confiado es ser ingenuo y de hecho, termina en muchas ocasiones el ejemplo opuesto al de los jefes que todo lo controlan. Existen los jefes que le dicen, yo confío en ti, hazlo por tu cuenta, pero es que yo nunca he hecho eso, no importa, yo confío en ti. Esa es la mejor manera corre un riesgo altísimo de que en 1 o 2 meses yo termine diciendo, pero a ver, Juan Pablo, yo confío en ti y tú me respondes de esta forma. Sí. Pero es que precisamente yo estaba diciendo que esto nunca lo había hecho, que yo para poder hacer esto necesitaba esto. Entonces, el tema de ser hábil y diestro en el tema de la confianza no es ser confiado, son dos cosas distintas. Entonces, no, claro que yo desconfío, obviamente, donde yo no desconfíe, claro, por ese lado, pero sí, mi rango es más hacia el lado del optimismo y la confianza, pero tengo la balanza está un poco inclinada hacia el lado de la confianza. Pero tengo que poder hacer buenos juicios de desconfianza frente a ciertas cosas. Sí. De acuerdo, fantástico. Eso. Qué buena conversación. Sí, la verdad. Toca hacer capítulos con mucha gente. Venga. Toca hacer ese café. Que ya mucha gente se está notando ese café. Juan Pablo, bueno, pues muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros, si es por nosotros, siempre también nos quedamos aquí instalados. 4 horas. Hablando, sí, porque además hay mucho para contar, hay mucho que compartir. Mil gracias por toda la información que nos regalaste el día de hoy. Quiero decir que en este caso no es información, sino conocimiento. Porque no es información que esté, no sé, sino es más conocimiento tuyo. De acuerdo, perdón, error mío. Me perdonan, tienen toda la razón. Gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. ¿Con qué se despide Juan Pablo? ¿Cuál es esa frase, cuál es esa recomendación o ese consejo que Juan Pablo nos quiere dejar? Tal vez, como pensando y muy alrededor de la confianza, esta frase que no sé si han oído, y es,
no sé de dónde viene, algo, había oído que es por allá una frase de estas africanas, pero ni idea. Y es, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y la confianza tiene que ver con eso, con aprender a viajar acompañados. Ahí Mira, te están dando mucha barba. Muchas gracias, Ahí- sí, muchas gracias. Gracias por todo el conocimiento compartido. Sí, ya aprendí la lección, el conocimiento, no la información. Sí. Diana dice que gracias por conocer. Ven. Ajá. Buenísimo. Igualmente, muchas gracias. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer Digital Transforma de este año. Como les contamos, vamos a tener 5 este año. ¿Quién quita? Vamos a ver si nos acepta la invitación para otro, ya veremos. Ya veremos, o sea, Ya ojalá veremos. poder tenerte en otro Digital Transforma. Sí. Y pues nada, gracias infinitas, de verdad. Sí. Bueno, muchas gracias Muchísimas a ustedes. gracias. Me encantó la conversación, la verdad. Igualmente, gracias por las preguntas y por abrir este espacio, que es de mucho valor para mucha Así gente. es. Sí. Bueno, feliz día. Chao, Chao. gracias. Chao. Gracias.